Bueno, para nosotros como Gloria, como Grupo Gloria, además compañía que nace en esta hermosa tierra, es un placer participar del FLIT por segundo año consecutivo. Y estoy seguro que cuando pensaron en nosotros, no sé si se lo consultaron a la inteligencia artificial o lo pensaron los organizadores y qué les preguntamos, qué les pedimos, qué nos pueden compartir. Y claro, una compañía con 82 años de existencia, pues qué mejor que pueda compartir con nosotros sobre el legado que viene dejándonos ya no solo al Perú, sino a América Latina y otros mercados del mundo en el que nos encontramos. Yo creo que, y sobre eso podríamos hablar mucho más, pero vamos a enfocarnos en un tema particular que creo que es de mucha actualidad y que debe también, vamos a decir, no migrar, pero sí trasladar porque no es un asunto que solo compete a las naciones, a los países, a las industrias, sino que debe también ir cada vez posicionándose más y mejor en las mentes y en los corazones de las personas, para que esto pueda ser práctica cotidiana y doméstica, incluso en nuestros hogares. Y nos estamos refiriendo, sin duda, al desarrollo sostenible, que desde hace algunas décadas ya llegamos a un acuerdo, o desde que se propuso y se aceptó este concepto mundialmente aceptado del desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes, de las de hoy, pero sin que éstas comprometan a las de las futuras generaciones. Y lo que ha pasado a través de los siglos y de la evolución humana es que casi siempre las generaciones de las personas o las personas han creído que la historia empezaba con ellas y que la historia terminaba con ellas. Y esto no ha cambiado mucho. Y por eso casi siempre hemos tenido una visión muy cortoplacista y hemos pensado poco en lo que está por venir. Pero cada vez las cosas han ido mejorando en el sentido de que tenemos, por la globalización, el conocimiento también ha llegado y se ha puesto al alcance de más personas, se ha democratizado el conocimiento y creo que podemos nosotros trabajar ahora desde la academia, desde las organizaciones sociales, desde la empresa y desde el Estado incluso a través de sus diferentes instituciones operativas y sectoriales estos conceptos que lleven a políticas públicas y que lleven también a políticas desde el sector privado que sean concretas y que puedan generar una transformación y un cambio en nuestro accionar. Bueno, en eso nosotros tenemos mucho que compartir también, pero ahora vamos a centrarnos en algunos aspectos fundamentales. Veamos primero desde el aspecto macro, en los procesos de la industria, desde la experiencia de Gloria, en términos muy generales desde luego. Nuestra dinámica, ¿qué demanda? Demanda primero toda una dinámica de abastecimiento, ¿verdad? De aquellos insumos con los que nosotros necesitamos para desarrollar nuestras actividades, de maquinarias, equipos, hasta las materias primas propiamente dichas, para entonces desarrollar una dinámica distinta que es la producción propiamente, y cuando tenemos ya los productos elaborados, esos que incluso algunos de ellos se han distribuido entre ustedes y entre los participantes del FLIT, empezar una dinámica también que tiene su propia historia, sus propios modos, que se tiene que ver con la distribución. Durante todos estos procesos nos vamos a encontrar con el uso de diferentes recursos, ¿no? De los recursos de combustible, de materia prima, de material de empaque, que es en lo que nosotros ahora nos vamos un poquito a enfocar, de energías de diferentes formas también, de recurso hídrico, entre otros tantos tipos de recursos que se requieren para echar a andar la industria. Entonces, vamos a decir, un mapa general de cuál es la dinámica de producción de la industria a gran escala. Y uno de los aspectos fundamentales en los que nos vamos a centrar, como ya les adelantaba, es los materiales de empaque. Ustedes, porque conocen nuestros productos, saben bien que usamos diferentes tipos de material de empaque, ¿no? Pues entre los recursos que se puedan usar están el combustible, las materias primas, la energía, ya lo hemos planteado, pero nos centramos en los materiales de empaque, que es lo que ahora nos preocupa. Van a ver, echándole una mirada global, esto no es propio de Gloria, esto es del mundo, como está funcionando el mundo actualmente, ¿qué tipos de empaques se están usando? Ven ustedes claramente
que en lo que respecta al envase de productos, el plástico sigue teniendo la primacía. Y las razones son bastante claras, a pesar de que se está haciendo unas campañas muy importantes para reducir el uso del plástico, pero sigue siendo todavía el insumo o el material más importante en el mundo para empacar productos, en un porcentaje mayoritario de 37%. Pero también vean ustedes cuánto ha crecido el uso del cartón. Perdón que tratamos de quitar los efectos, pero ya no lo conseguimos. El uso del cartón ha crecido mucho también, a un 33%, de manera que ustedes pueden ver que sí ha generado impacto este trabajo que se ha venido realizando ya desde hace algunas décadas, pero que en los últimos años ha cobrado un poder especial, una fuerza especial, que está tomando más conciencia, una generación nueva que están saliendo de las universidades y de las escuelas, que están empezando incluso a elegir productos y a elegir empresas que muestran este tipo de preocupaciones. Entonces vemos también que hay una respuesta ante esa demanda y hay un crecimiento, por ejemplo, del uso del cartón como empaques de productos. Pero vemos también la importancia del metal, y aquí es donde yo voy a llegar en algún momento. Bueno, otro tipo de fibras y el vidrio, que en algún momento de la historia tenía la primacía y que ha sido reducida casi al mínimo porque fue reemplazada por el plástico, ¿no? Hasta nuestros días, por razones obvias. El vidrio es un material que aun y cuando podría ser más amigable que el plástico largamente para el medio ambiente, sin embargo, es mucho más delicado. No solamente generaría la pérdida del producto si el vidrio se rompe, pone en riesgo la salud del consumidor y las consecuencias que esto puede generar. Es mucho más costoso su transporte, ¿verdad? Y otros aspectos más que ha hecho que el plástico sea mucho más versátil, mucho más seguro, y por eso pues ustedes pueden ver que se ha reducido mucho el uso del vidrio. Que algunos lo quieren revivir, por decirlo de alguna manera, pero tiene serias deficiencias útiles y prácticas para pensar en el plástico, en el vidrio como el material de empaque. Bueno, entonces aquí vemos que el plástico sigue creciendo en el mundo, tanto en términos monetarios como en términos porcentuales, ¿no?, de uso. Sigue creciendo. Bueno, esas son cifras interesantes de fuentes, por supuesto, muy confiables. Y aquí podemos ver en esta figura cuáles son los rubros en el que se hace mayor uso del plástico. Miren ustedes que hay rubros indistintos desde la construcción, desde la industria automotriz, en lo eléctrico y electrónico, en el hogar, ocio, deporte, la agricultura, pero vemos que prácticamente el mayor uso del plástico está en los empaques de producto con un 44%. Ahora, esa es la realidad, ¿verdad? Esos son datos reales. Pero hay una nueva tendencia que está cobrando fuerza y que está generando cambio, que nos lleva a pensar y a buscar estos tres aspectos fundamentales: reducir, reusar y reciclar. Porque no se trata únicamente de eliminar, no suele ser eso siempre lo más inteligente. Cuando se han tomado ese tipo de decisiones frente a circunstancias o frente a problemas y la solución ha sido eliminarlo, a veces dicen que muerto el perro, muerta la rabia, pero sin perro ya no tenemos quien nos cuide la casa, por decir cualquier cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no siempre eliminar algo es el camino. Esas posiciones extremas no solamente le hacen daño a un país, y a mí me podría meter a otro tema, ¿verdad?, sino que también le hacen daño a toda una cadena de producción. Porque pueden generar otro tipo de consecuencias colaterales. Así que lo que hay que buscar es racionalizar, es decir, hacer un uso inteligente de los recursos, y eso es a lo que estamos llamados las empresas, retrocedo un poco, las naciones, los países, las empresas, la academia, las organizaciones, pero también las personas, también los ciudadanos, también las familias.
Y esto es algo, por eso yo decía, que tiene que ir generando cierta movilidad, es decir, trasladándose, dejando de ser un asunto de las naciones, de los países, dejando de ser un asunto que se discuta solo en la ONU, que se discuta en los consorcios empresariales, que se discuta en las cámaras de comercio, que se discuta en las universidades y que empiece a ser una realidad en los hogares, por ejemplo, ¿no? Reducir, reusar y reciclar. Y esto tiene sus cuestiones prácticas. Ya en la cuestión de la industria, por ejemplo, reducir tiene que ver con la optimización del tamaño de los envases. Ya no hay el paradigma de antaño de generar un impacto visual del producto. Antiguamente los productos tenían que ser grandes, llamativos. Ahora no es necesario, ¿verdad? Entonces un tamaño más real del producto. Un tamaño de envase óptimo. Una reducción del uso mismo del material y por lo tanto una reducción del plástico de un solo uso, es decir, evitar ese uso que va a ir al desecho y buscar formas innovadoras para poder encontrar un modo de ser reusado. Y ahí entramos al segundo elemento, diseño de empaques entonces para fomentar el reuso. Si pensamos en un envase, pensemos en un envase que después a la señora, al señor, al joven, al estudiante, pueda servirle para algo más después de haber cumplido su primera misión de vida. Si la primera misión de vida de ese empaque fue llevar como contenido un producto bebible, por decir cualquier cosa, pues debería tener un segundo propósito de vida, quizás doméstico, pero que pueda ser útil para que pueda ser reusado. Y lo tercero, que es ya el reciclado, y que son conceptos que parecen y a veces hasta se usan como sinónimos, pero que no es así. Y por lo tanto hay una exigencia cada vez más estricta en la combinación de material y diseños innovadores que maximicen el uso del material reciclado. Y por lo tanto también demandamos infraestructuras para fomentar el libre acceso de la reciclabilidad. Entonces, por ejemplo, aquí los gobiernos locales cumplen una función importante. Todavía creo que en nuestro país tenemos mucho por avanzar. No sé si en Arequipa ya se recoja los residuos sólidos de manera separada. ¿Algún municipio lo hace? Entonces, ¿sí? Ya hay un municipio que lo haga, Tenaguara. Ok, pero hay que ir avanzando progresivamente. Entonces ya en casa podemos separar los residuos y al municipio puede recoger los residuos de manera diferenciada y estos pueden tener destinos orientados al proceso de reciclaje. Hay que generar una infraestructura para eso. Y entonces así podemos empezar a pensar en este círculo virtuoso que conocemos como la economía circular, que además genera oportunidades de desarrollo y de generación de empleo y por lo tanto de poder adquisitivo. Si bien todo proceso productivo arranca en esta primera etapa con materias primas vírgenes, es decir, sacadas, obtenidas de su estado natural, ¿verdad? E inicia todo el proceso productivo que aquí tenemos, desde el diseño de los productos, la producción misma, la distribución de estos, el consumo final, llega al consumidor, llega al usuario, ¿verdad? Viene una recolección de lo que ha sido desechado. Tradicionalmente todo esto iba a los residuos, pero ya se está iniciando de a poco, progresivamente, tenemos que enfatizar mucho más en eso, los procesos de reciclaje, para que cuando volvamos al proceso de producción, no todo venga de materias primas vírgenes. Es decir, no todo proceda de su estado natural, sino de elementos que ya tuvieron una primera vida de uso. Y estos puedan iniciar un nuevo ciclo de vida. Yo recuerdo que cuando alguna vez hablamos de esto, alguien preguntó, ¿ustedes creen en la reencarnación? Yo no creo en esas cosas, los respeto si alguien de ustedes sí. Bueno, los productos sí pueden reencarnarse en algo diferente, ¿no? Pero depende de nosotros que podamos darle esa oportunidad de tener una segunda vida útil y así no echar mano a las materias primas vírgenes y reducir
los residuos contaminantes. Muy bien, desde Gloria. Como nos hablaron del legado, por eso yo decía, no sé si se lo preguntaron a la inteligencia artificial después de escuchar a nuestro amigo de Google, o lo pensaron los organizadores. Claro, una empresa de 82 años, algo tiene que dejar de legado, ¿verdad? Y bueno, desde Gloria nos hemos enfocado en este tema de sostenibilidad, en estos tres aspectos fundamentales que ustedes tienen ahí: innovación, sostenibilidad propiamente y talento. Yo me voy a centrar ahora un poquito en sostenibilidad, aunque innovación es un tema que a mí me jala porque es hermoso, es bellísimo y es el tema que además nosotros tenemos como bandera, ¿no? El de la seguridad alimentaria, el de la eliminación de residuos, por ejemplo, de la eliminación de la destrucción de alimentos, porque es impresionante cuando uno recurre a las fuentes confiables que existen y uno descubre que se produce más alimento de lo que se consume en el mundo. Se produce más alimento de lo que se consume. Y si se lograra distribuir ese alimento que se produce a toda la población mundial, no existiría el hambre en el mundo. Entonces no es un problema de producción, es un problema de distribución. Es impresionante. Algo tenemos que hacer para reducir al máximo la destrucción y la pérdida de alimentos. Por eso me interesa tanto el tema de la innovación. Y desde Gloria, que en realidad estamos trabajando bastante. No sé cuántos de ustedes sepan que nosotros tenemos 2 productos comerciales, uno en un tarro, que es un tarro de leche, mal llamada mezcla láctea por esas cosas de la política, ¿verdad? Pero tiene 90% de leche y 10% de insumos que se suman a la leche, pero que científicamente, y tenemos artículos en revistas indexadas, han demostrado que levanta la hemoglobina en 2 puntos cuando se le da diariamente a un niño o a una persona por 100 mililitros diarios, que viene a ser una taza de leche por 5 meses. Científicamente demostrado que se vence la anemia, teniendo la leche como vehículo. Y eso, gracias a Dios, lo hemos conseguido por la innovación, ¿no? Y así como ese bon le punche, y no estoy haciendo comercial, estoy hablando de algo realmente técnico, científico y que responde a la innovación por la que estamos preocupados. Porque a través de los productos comerciales tendríamos que llevar nutrición y no solo sabor. Ustedes seguro que si han estado atentos alguna vez a los comerciales han escuchado esto: sabor a gloria, porque nos interesa el sabor. Porque claro, a ver, yo a mi hijo de 10 años le quiero dar sangrecita y hay que estar al costado para que se la coma. Pero le doy la lechecita que tiene hierro y la toma gustoso porque es deliciosa. Claro, porque siempre nos ha importado el sabor. Y entonces damos hierro, pero que sabe a gloria. Y también hay un jugo de frutas. Uy, se me va a acabar. Ok, que no se acabe sin esto. Aquí está. Nosotros tenemos, miren ustedes, usamos cartón, usamos plástico, ¿sí? Porque hay productos que todavía no se encuentra un envase más apropiado para conservar el producto, ¿verdad? Para poderlo distribuir. Pero miren ustedes, eso en azul es el porcentaje del uso de nuestro famoso tarro de hojalata, que es una lámina de acero que, por poner un solo ejemplo, en Japón se logra reciclar el 93.3%, con una data del año 19. Es probable que para el 2024 ya se trate del 100% del reciclado. Un tarro que es reciclable 100%. Y próximamente tendrá su sello infinito, reusable de manera reutilizable, infinito, o sea, infinitas veces reutilizable. Degradable, si lo deja en el suelo en 10 o 15 años, vuelve a un estado propio de descomposición natural. Magnético, absolutamente fácil de identificar para poder ser rescatado de los residuos sólidos, pero que además es resistente y protege al producto. Estanco porque está aislado del producto a través de un barniz, vamos a decir, orgánico, con ese mismo material que se produce en los chupones de los bebés, que no permite que la leche tenga contacto con la hojalata, que aún así es inocua, pero nos queremos asegurar, de manera que el producto se encuentra absolutamente garantizado, así se quiñe, ¿de acuerdo? Y permite por su opacidad que no ingrese la luz, que no ingrese el oxígeno, y de ese modo las vitaminas no se pierden
y el producto tiene una durabilidad de 9 meses a más, pero de 9 meses, y puede pasar por todos los microclimas del Perú sin que sus cualidades se vean afectadas. De esa manera se pueden atender, por ejemplo, los programas sociales. Se produce aquí en Arequipa, ustedes, los arequipeños, producen la leche de los programas sociales en todo el Perú. Pasa por Lima, se va por el norte y se va a la selva del Perú. Pasa por todos esos cambios de temperatura y la leche llega intacta, gracias al tarro de leche. Si se trata de legado, yo creo que ese es uno de los mayores legados de tecnología y de sostenibilidad que estamos obteniendo. El acero, la lámina, por la tecnología de nuestros tiempos, se está reduciendo, se está haciendo cada vez menor, menos uso de material. Sin embargo, ¿por qué es acero y por qué no es aluminio? Porque resiste hasta 180 kilos. O sea que entre mi compañero Israel y yo nos podemos parar encima y se mantiene intacta. ¿Podríamos decir un poco más? Sí, podríamos decir un poco más, pero creo que todo esto es gracias a Arequipa, porque aquí nacimos y aquí nos quedamos y de aquí para el mundo. Muchas gracias. Y discúlpenme si pasé por el tiempo.